Good morning, teacher. Morning. ¿Cómo han estado? Ok, entonces, les quería mencionar que hoy vamos a hablar de los greetings. Buenas tardes, buenas tardes, buenos días, Good morning. amor. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver las expresiones para la comunicación oral, ¿ok? Entonces, hoy lo que vamos a ver, pues el título, más que nada, en conjunto con expresiones para la comunicación oral, es saludos o greetings. Lo que vamos a hacer en en esta clase es tratar de copiar algunos de los saludos o de los greetings. Eso y como siempre en este documento vienen como pequeños ejemplos de cómo ayudarles en cuanto a la pronunciación y en conjunto con eso también viene la pronunciación. Entonces, cuando en una línea estamos hablando de una palabra y esa palabra se vuelve a repetir después, tienen que buscar más arriba en la primera vez que salió esa palabra para ver cómo se pronuncia. Debido a que, por ejemplo, estas de acá que son saludos, son maneras de saludar, pero en estas de preguntas se repiten mucho las palabras how y la palabra you. Entonces, la palabra how, la pronunciación de la palabra how, la tienen en la primera vez que vean que la palabra how sale. Y obviamente a un lado de la palabra siempre sale resaltado en amarillo la pronunciación, ¿ok? Muy bien, entonces, yo estaba considerando el dejarles este documento como tarea, o sea, para los que puedan copiar, dejarles el documento para que lo copien como tarea, pero de nuevo, es un documento un poco largo. No sé si ustedes sean capaces de copiarlo porque pues, está bastante largo. Entonces, ¿ustedes qué preferirían? ¿Copiarlo ahorita durante la clase y que les mande como tarea copiar lo que les haya faltado? Preferiría que mandara a hacer. Rafael, no se te escucha nada. A ver, ahí se me escuchó. Sí, Preferiría que enviaras el documento mejor para escribir la parte fuera de la clase. ok. Entonces, ¿preferirían que yo les mande el documento? ¿Todos están de acuerdo con eso? Lo que dijo Sí. Rafael fue que les mandara el documento para que los que lo puedan copiar lo copien en casa el documento completo de 3 páginas. A ver, Santiago y Gerson, ¿qué opinan ustedes? Yo estoy de acuerdo. Yes. ¿Sí, Santiago? Sí. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, debido a que pues los que vayan a copiar lo van a copiar en casa, es, por favor tomen en consideración que si yo les mando algo como tarea, ustedes me tienen que tomar fotos y mandarlas al grupo, ¿ok? Entonces, Ok. cuando copien esto en sus cuadernos, tienen que tomarle una foto para yo ver que ustedes tienen el material. Y de ahí las mandan al grupo, ya sea que las terminen hoy, mañana o pasado mañana, pero tienen hasta el viernes para para copiar esto en sus cuadernos. Entonces, pasemos a la parte de pronunciación, ¿ok?
En cuanto a saludos, como podemos ver, aquí la parte de saludos es un poco corta, pero es que en realidad, pues, la manera de saludar no es solamente decir, hola, ¿cómo estás? Hola, hey, ¿qué tal? Es también como, yo considero que el saludar a una persona no es solamente decirle hola, sino yo considero que también para saludar a una persona tú le preguntas, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te va? ¿Qué tal estás? Por eso en la parte de saludos vienen todas estas cosas de acá, que son saludos, preguntas que podemos hacer como ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo has estado? Están también unas preguntas básicas y unas preguntas más, unas respuestas básicas y unas respuestas específicas. Con respuestas específicas me refiero a decir, estoy ocupado, estoy trabajando, estoy estudiando y así. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a aplicar un orden diferente en cuanto a la pronunciación. Ya sabemos que hasta ahora hemos estado haciéndolo uno por uno, pero vamos a cambiar un poco el orden. Entonces, primero que hable Santiago, luego de Santiago Gerson y luego de Gerson Rafael. ¿Les parece? Bueno, Está bien. Ok, entonces, el primer saludo es hey. Hey. Como, como ya podremos saber, hey es un saludo muy informal. Déjenme, se los voy a poner aquí entre... Ok, hey es un saludo informal que se usa mucho entre jóvenes. No me refiero a que no puedan las personas mayores utilizar la palabra hey, sino que hey es algo que está utilizando más que nada pues la gente joven, debido a que no es un saludo como tal. Es simplemente como decirle a alguien, hey, ¿cómo estás? Es un saludo, una forma de saludar informal que se utiliza mucho entre gente joven. Ahora sí, pueden repetir después de mí, hey. Hey. hey, Hey. Recordemos que mientras no estemos hablando podemos silenciar nuestros micrófonos. Muy bien. La siguiente, la pronunciación es muy parecida a la de hey, pero en este caso es hi. Hi es hola. Este hola es una forma de decir hola de manera informal, ¿ok? Hi es una es una forma de decir hola de manera informal. Entonces, pueden repetir después de mí. Hi. Hi. hi, Hey. Muy bien. Y o está hello, que es hola, que esto sí es la manera formal de decir hola. hello, Ok, entonces, ¿pueden decirlo después de mí? Hello. Hello. hello, Hello. Ok, pueden ver que como siempre en estos documentos
hay un paréntesis. En este caso estamos diciendo de qué manera se dice, si es manera formal o informal. Y aparte de decir si es formal o informal, están como tips sobre la pronunciación. Por ejemplo, en el caso de hi y de hey, podemos escuchar que la H suena como una J en español. Entonces, en lugar de decir hey, decimos hey. En lugar de decir y, decimos hi. ¿Ok? En el caso de la palabra hi, la HI viene sonando como la mezcla de una A y una I en español, porque es hi. En el caso de hello, se repite que la H suene como una J, hello, y la doble L suena como una sola L. Tenemos que tomar en cuenta que en el inglés no existe esto que está en el español, de que la doble L suena Y. No. En el caso del inglés, la doble L suena como una sola L. Hello. Ahora sí pasamos a pues, los saludos em, que tengan que ver con la hora. Les voy a mencionar algo súper interesante. Good morning es buenos días, pero es en la mañana. Creo que se los debería de poner en paréntesis. Este se usa solo en la mañana. Good morning es como decir buenos días en la mañana. Podríamos decir, si le vamos a poner un horario, podríamos decir que el good morning, lo siento, lo escribí mal. Podríamos decir que este se usa antes de las 12 del mediodía. ¿Ok? Good morning, buenos días, se usa solo en la mañana. Podríamos decir que este se usa, aquí lo escribí mal también, antes de las 12 del mediodía. Tomando en cuenta también que la palabra morning es mañana. Como decir buena mañana, pero en español no utilizamos ese tipo de expresiones, así que lo traducimos como a buenos días. En el caso de good afternoon, significa, ya, pueden repetir después de mí, good morning. Good morning. Gerson, Good morning. Rafael, se te escucha muy lejano al micrófono, no se te escucha bien, Good la verdad. morning. Mejor, muchas gracias. Entonces, algo que también debemos de tomar en cuenta es que muchas de estas palabras ponemos good, significa bien, morning significa mañana. Good morning sería como decir buena mañana, que tengas una linda mañana. En el español, ya que no hay traducción de eso, ya que no utilizamos ese tipo de expresión, lo traducimos a buenos días, pero no es una traducción literal. Es una traducción más que nada para guiarnos, pero no significa lo mismo. En el caso de good afternoon, este se usa, good afternoon significa buenas tardes, de nuevo se puede utilizar como un saludo, y este se usa pues en la tarde desde las 12
del mediodía hasta, se podría decir que a las 5 de la tarde. ¿Ok? Entonces, good afternoon es buenas tardes. De hecho, afternoon es un horario como específico. Afternoon es este horario que hay entre las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. En otro momento ya veremos la hora para ver si pues eso les ayuda un poco a guiarse en cuanto a esto. Pero afternoon es como este tiempo que tenemos entre las 12 y las 5, podemos, qué sé yo, almorzar, y pues no sé la verdad lo que ustedes personalmente hagan a estas horas. Y está good evening. Good evening significa buenas tardes, noches. Em, good evening se usa desde las 5 p.m. en adelante. Como podemos ver entre los saludos, greetings, tenemos good morning, good afternoon y good evening. Pero lo que no tenemos es good night. ¿Saben por qué no tenemos good night? Yo me imagino que ya ustedes deben de tener una idea. Good night significa buenas noches, pero good night no es un saludo. Good night es una despedida. Entonces, siempre que vayamos a ver a alguien después de las 5 de la tarde, aun cuando la luna esté afuera, le vamos a decir good evening. No le vamos a decir good night a menos de que nos estemos despidiendo. Decirle a alguien good night es lo mismo que decirle goodbye o bye, porque es una manera de despedirse, no de saludar. Por eso, de hecho, en la parte de abajo, en las despedidas, tenemos good night. No forma parte de los saludos. ¿Ok? Otra cosa que les quería mencionar, que no sé si se los he dicho antes, pero cualquier cosa, ustedes, si se sienten más cómodos copiando solamente como la palabra, la traducción y la manera en la que se pronuncia, lo que está resaltado en amarillo, lo que pueden hacer es imprimir estos documentos de las clases y ponerlos en una carpeta, ¿ok? ¿Para qué? Para que podamos tomar esta carpeta y tomemos en cuenta todo lo que hemos visto en las anteriores clases, porque a veces puede que se nos haya olvidado copiar algo, nos saltemos algo. Entonces, capaz tenerlos impresos en una carpeta nos puede ayudar como a tener un respaldo más, aparte del cuaderno. Capaz el cuaderno se nos pierde, pero si tenemos esto guardado en una carpeta, en cualquier momento que lo lleguemos a necesitar, lo podemos sacar. Muy bien, estos son los saludos. ¿Alguien me podría decir de qué manera ustedes saludan en español, digo? Para ser sincero, nada más digo buenas y luego te decir buenos días, buenas tardes, buenas. Ok, entonces, Rafael, ya sabemos que tú solamente saludas con buenas. Santiago, ¿tú cómo lo haces? Buenos días. Gerson, ¿tú cómo saludas? Yo, con buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, entonces les pregunto para saber porque si ustedes tienen una manera diferente de saludar, que capaz yo me haya saltado o no estoy segura, podrían decírmelo y se los podría traducir. Pero como lo que dicen, pues están entre estos saludos, chévere.
Entonces, repitan después de mí. Good afternoon. A ver, les estoy pidiendo que repitan, por favor. Recordemos el orden. Primero Santiago, luego Gerson y luego Rafael. Ok. Good afternoon. Good after. Good afternoon. Good afternoon. Muy bien. Entonces, podemos ver que afternoon se escribe con doble O, pero la doble O suena como una U en español. Entonces, en lugar de decir good afternoon, decimos good afternoon con U. Continuemos con la siguiente. Good evening. En el caso de good evening, la doble O de la palabra good, de nuevo, suena como una U. Y de evening suena como IV. Se dice evening, no evening, ¿ok? Evening. Entonces, Santiago, ¿puedes repetir después de mí? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Muy bien. Continuamos entonces. Questions. Questions significa pregunta en español. Entonces, en questions, lo que tenemos acá, no sé por qué esta cosa se separa tanto. En questions, lo que tenemos son preguntas básicas que podemos utilizar para saludar a alguien. Como preguntarle cómo estás, cómo te ha ido, cómo has estado, qué tal todo. Entonces, ¿qué preguntas ustedes le preguntan a alguien cuando le están saludando? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo te va? ¿Qué otra? ¿Alguien más que me pueda decir? ¿Cómo es? Santiago, disculpa, no te escuché. ¿Cómo es? ¿Cómo haces? ¿Cómo has estado? Ah, ¿cómo has estado? Muy bien. Rafael, ¿Qué has hecho el día de hoy? ¿qué has hecho el día de hoy? Entonces, como podemos ver en las questions, que son, de nuevo, preguntas, creo que debería de bajarlo a otra página para hacer como esta página más corta. Entonces, en la parte de questions, preguntas, tenemos la primera pregunta es, how do you do? How do you do es ¿cómo estás? De hecho, debería traducirlo a ¿cómo te va? Déjenme lo cambio. ¿Cómo te va? Y esta en lugar de decir ¿cómo te va? ¿Cómo voy a poner aquí cómo te está yendo? Y esta voy a cambiarle, poner cómo están las cosas. Entonces, la primera pregunta, the first question is, how do you do? ¿Cómo te va? La palabra how se pronuncia como con una J. Se escribe OW, pero se pronuncia AU. Entonces, how. El do se escribe con DO, suena como DU, do. Y el you se escribe YOU, YOU, y suena como IU. How do you do? Pueden repetir después de mí. How do you do? How do you do? How do you do? How do you do? Puedes hablar más cercano al micrófono, Rafael, no se te escucha nada. How do
How do you do? Muy bien. How do you do es preguntarle a alguien cómo te va. ¿Cómo te va? How do you do? Next question. La siguiente pregunta es how are you? ¿Cómo estás? How are you? La palabra are se escribe A-R-E, pero se pronuncia are porque la E es muda. Entonces, how are you? ¿Pueden repetirlo, por How favor? are How are you? Muy bien. ¿Será que lo pueden decir todos, por favor? How are you? How are you? How are you? How are you? No digamos how are you. Digámoslo pausado. Déjame se lo señalo con una flechita. Ok. No lo vamos a decir how are you, ¿ok? Si se está poniendo un espacio entre palabra y palabra, hay que pronunciar ese espacio. Estamos aprendiendo y no tenemos como el suficiente conocimiento para decirlo muy rápido. Capaz en un futuro podamos decirlo más rápido, pero por ahora, cuando lo dicen todo rápido, suena raro. No suena como inglés, suena como, no lo sé. Entonces, en lugar de decir how are you, tenemos que tomar en cuenta lo que está escrito acá, lo que está escrito en el paréntesis. Entonces, how are you? Recordemos que la pronunciación de la R en inglés es muchísimo más sutil que en el español. No suena como ar. Entonces no decimos how are you. No. Decimos how are you. Porque la pronunciación de la R es mucho más suave. No es ar, es are. Entonces, podemos repetirlo de nuevo tomando en cuenta esto. How are you? How, How are you? how are you? How are you? Muy bien. La siguiente palabra, the next question, de hecho, la siguiente pregunta, the next question is, how is it going? How is it going? ¿Cómo te está yendo? La palabra going se escribe G-O-I-N-G, pero se pronuncia G-O-U-I-N-G. En lugar de decir going, decimos going. How is it going? ¿Pueden repetir después de mí? How is it going? How is it going? Uh, how is in all going? How is it going? Muy bien. La siguiente palabra, bueno, la siguiente pregunta, the next question is, how are things? How are things? ¿Cómo están las cosas? Entonces, como podemos ver aquí no hay ningún paréntesis en cuanto a la pronunciación de la palabra how, ya la vimos más arriba. La palabra are, ya la vimos más arriba. Y la palabra things, que se pronuncian tal cual se leen, things. Entonces, things significa cosas. ¿Cómo están las cosas? No hay como una manera de decir las, pero esta es la manera de decir qué tal, cómo van las cosas, cómo va todo, cómo van las cosas.
How are things? De hecho, podemos agregar Things. la palabra going para tener un poco más de soporte. How are things going? Pueden repetirlo después de mí. How are things going? Pueden repetir después de mí. How are things going? How How are are it's going? Things. Recordemos, la Things. pronunciación de la TH es muy sutil. The. How are things going? Santiago, empecemos por ti, por favor. How are things going? Muy bien. Gerson. how are it no how are it going? Muy bien. Rafael. How were things going? Muchas gracias. Continuemos con la siguiente palabra. Con la siguiente pregunta. The next question is, how have you been? How have you been? Conozco a alguien que creía que la palabra been, esta palabra de acá, se pronunciaba been, porque la letra E en inglés se pronuncia I. Pero la realidad es que cuando dos letras E se juntan, se pronuncian como una sola E. Been. How have you been? ¿Pueden repetirlo después de mí, por favor? How have you been? ¿Me escuchan? Sí, How have you been? Ven. Es exactamente eso lo que yo digo. La palabra ven, la doble E se pronuncia como una sola E. Podemos ver aquí bien en la traducción que no se pronuncia been, no es con I. How have you been? ¿Puedes repetirlo de nuevo, Santiago? How have you been? Ven, es ven, no been, es ven. En lugar de decir Been. how have you been, es how have you been. Been, no con I, con E. How Been, have you been? mucho mejor. How have you been? Ahora sí, Gerson, had you been? muy bien, Rafael. Have, how have you been? Recordemos que en la pronunciación está acá. La pronunciación de la palabra you no es tan fuerte como ustedes creen. La palabra you muy bien se escribe con Y, se escribe Y-O-U, pero no se pronuncia you, se pronuncia you, con un sonido mucho más sutil, mucho más suave. You, how have you been? ¿Puedes intentarlo de nuevo, Rafael? How have you been? Muy bien, muchas gracias. How have you been significa cómo has estado. ¿Cómo has estado? La siguiente es, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día? How was your day? ¿Pueden repetirlo, por favor? Ok, antes de repetirlo entonces, les voy a dar unos pequeños tips en cuanto a la pronunciación. El was, podemos ver muy bien que how
se pronuncia con J, how. El was se pronuncia con U, no con W. En lugar de decir was, vamos a decir was, con U, was. Your se pronuncia en lugar de your, decimos I-O-U-R, your. Y el day se pronuncia como, se escribe con A y Y, pero se pronuncia como E-I. How was your day? Ahora sí pueden pronunciarlo. How was your day? What did you do today? A ver, ¿dónde estás leyendo tú? Santiago, si ves que aquí tengo una flechita. Ah, how was your day? Muy bien. How How was was your day? day? ¿Puedes decirlo de nuevo, Gerson? How was your day? Your day. Es con la pronunciación de your, se podría decir que es I-O-U-R. En lugar de your, vamos a decir your. Your. ¿Puedes decirlo de nuevo? What at your day? No. How was your day? Aquí está la pronunciación. A ver. How was your day? Muy bien. How was your day? Entonces, puse la pantalla más grande para ver si a ustedes se les facilita el ver con la pantalla más grande. Gracias. Si ustedes Gracias. estaban viendo la letra muy pequeña, tienen que decirme para ponerle la letra más grande. Pero como veo que se están confundiendo en algunas partes del documento, porque como les digo, es largo, preferentemente así. Es que yo tengo baja visión. Entonces, una pregunta que podríamos aplicar como para volverle a preguntar a alguien. How was your day? Significa ¿cómo estuvo tu día? Una pregunta que le podríamos responder después de que le digamos, no, si mi día estuvo chévere, mi día estuvo muy bien. Podemos responder, decir también, how was yours? How was yours? ¿Qué significa how was yours? Significa cómo estuvo el tuyo. ¿Cómo estuvo? O sea, si alguien te pregunta, ¿cómo estuvo tu día? Muy bien, ¿cómo estuvo el tuyo? Eso es lo que significa. How was yours? ¿Pueden repetirlo, por favor? How at your Was. How are you? No. A ver, por favor, leamos la pronunciación que está en un lado o leamos la misma palabra. How was yours? ¿Será que lo pueden repetir desde cero, por favor? How was you? Yours, con una S al final. Recordemos que cuando una palabra termina en consonante, tenemos que marcar esta última consonante. How was